Muy buenas noches. Hacemos una entrega más de los productos que se han elaborado en la asignatura Derecho Mercantil como parte de la licenciatura de Derecho que se cursa en la Universidad CETEC. Mi nombre es Manuel Raimundo Rodríguez Bersunza y en esta ocasión vamos a compartir los contenidos de la unidad 3 que por título lleva Títulos y operaciones de crédito. ¿Qué son estos documentos? Se refiere a la promesa de pago que hace una persona a favor de otra, según la variega en el 2002. Desde mi punto de vista personal, el concepto de título de crédito se refiere a los documentos mediante los cuales una persona hace el compromiso de hacer un pago económico a un acreedor en un plazo determinado y cuya fecha límite de pago es acordada entre ambos. Estos son utilizados en el ámbito mercantil como medios de financiamiento. Y ejemplo de ellos están las letras de cambio, el pagaré, cheques, certificados de depósito, etc. ¿Cuáles son las principales características de los títulos de crédito? La incorporación se refiere a la inclusión del derecho que posee el mismo documento. Es decir, el título tiene derecho porque se le ha concedido esa facultad al documento que se ha suscrito. Si no se posee el documento correspondiente, pues obviamente se carece del derecho. La legitimación se refiere a la propiedad que tiene el título de crédito de facultar a quien la posee. Es decir, la persona que tenga el título de crédito, pues tiene asegurado un pago. La literalidad. Cuando se crea el documento se emerge a la superficie de un negocio. Es decir, se redacta en los términos que ya no pueden ser modificados. Se toman acuerdos, se establecen y se especifican los montos y la fecha de pago correspondientes. Ya después no se puede modificar hasta que se cumpla con el pago correspondiente. Otra sería la autonomía. Esta nace en el momento en que se ha redactado y el suscriptor original pone en movimiento y lo entrega al beneficiario. Es decir, hay una relación personal entre el tenedor del documento y el quien lo ha creado. La abstracción consiste precisamente en que las excepciones causales no son oponibles a los títulos de crédito. Lo único que puede oponerse a las excepciones derivadas del propio título, llamadas cambiarias, y las excepciones personales. La sustantividad o independencia como última característica. Es un principio derivado del principio de autonomía y consiste en que cada acto del título de crédito, cada acto integrado en él mismo es independiente de otro. Se refiere al acto que dio origen solamente al negocio causal original, sino a la causa que da origen a cada traspaso. La sustantividad es independencia de uno frente a todos los demás actos celebrados o integrados en un mismo documento denominado título de crédito. Los títulos de crédito pueden ser transmitidos de persona a persona, facilitando tanto su circulación, rapidez y ejecutividad a celebración de diversos actos. Esta es una característica general de este tipo de documentos. ¿Cómo se clasifican? Un primer criterio es por la ley que lo rige y en ese tenemos a los títulos nominados, que son aquellos documentos que la ley regula. Los innominados se refiere a aquellos documentos que son espontáneos y que no están especificados eh, jurídicamente por la ley, pero cumplen con los requisitos y se utilizan como tales. Otro criterio se refiere a quien los emite. Por lo tanto, pueden haber dos tipos de títulos: los públicos, emitidos por el Estado, y los privados, que son emitidos por entes particulares o privadas. Un tercer criterio es por el cómo se crean. Esto da pie a la creación de títulos de crédito individuales y a los seriales.
Por su objeto, los títulos pueden ser obligaciones o reales. En el primer caso representan una obligación o promesa de pago. Y en el segundo expresan propiedad sobre algo, es decir, representan a una cosa. En este caso, certificados de depósito como ejemplo de este tipo de documentos. Por su circularización, esto da pie a los títulos nominativos, a los títulos a la orden y a los títulos al portador. Los primeros se refieren a que tiene una transmisión limitada como titular designado, en este caso, ejemplo, las acciones. El segundo, a la orden señalan un beneficiario y su transmisión está permitida mediante endoso. Eso se refiere a los cheques. Y al portador poseen una libre transmisión. El titular es quien se presenta al cobro correspondiente. Y ejemplo de ello es el cheque al portador. Finalmente, por su función económica, títulos de especulación y títulos de inversión. Ejemplos del primero, la compra de acciones, y del segundo, los bonos y certificados. Ahora se comparte la comparación que se hace entre dos ejemplos de los títulos de crédito, la letra de cambio y el pagaré. El primero es un instrumento de cobro y pago emitido por un particular. Su uso es predominantemente en el ámbito empresarial. La letra de cambio es una orden de pago impulsada por un sujeto para que otro individuo pague por una determinada cantidad a un tercero, es decir, intervienen tres personas para ejecutar el pago. Por su parte, en el pagaré es un título negociable en el que una parte, en este caso un emisor, se compromete por escrito a pagar una suma determinada hacia otra. En este tipo de documentos solo intervienen dos sujetos. El contenido de un pagaré es una promesa pura y simple de pagar una cantidad determinada. Otra característica en esta comparación, la letra de cambio es una orden que una persona le da a otra para que pague en suma una suma de dinero hacia un tercero. El pagaré es el compromiso entre dos. Yo debo y yo pago. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece las características que deben tener las letras de cambio. En el artículo 76 señala los requisitos que este documento debe tener. Por su parte, el artículo 170 establece los requisitos para el pagaré y comparto en este momento pues las características o requisitos, mejor dicho, que deben tener estos documentos para que tengan la validez correspondiente. La letra de cambio es una orden que da una persona hacia otro aceptante para pagar la suma. El pagaré es una promesa de pagar una suma hacia otra persona. ¿Sí? Y pues aquí se citan otras características en esta comparación que se hace en este caso. La letra es una figura jurídica triangular, en el pagaré solo hay dos personas. A quien se le da una letra de cambio puede aceptar o no pagar. El pagaré no requiere la aceptación, puesto que además que después de otorgado, el girador se hace responsable del pago del título. Similitudes y diferencias entre estos documentos. La letra de cambio se puede endosar. Ambos documentos, perdón, se pueden endosar. Implican una deuda, los dos. En ambos casos figura una persona que recibe el título de beneficiario. Incluyen similares características. Es decir, estos son elementos que comparten la letra de cambio y el pagaré. ¿Qué los hace diferente? El número de intervinientes. Ya decíamos que en el caso del pagaré solo participan dos personas. Y en el otro participa tres. Inclusión o no de intereses. En la letra de cambio no se admiten intereses, mientras que en el pagaré sí. Si tú no cumples el plazo de pago al que te comprometiste, pues estás sujeto a un interés moratorio. Hay distintos emisores del documento. ¿Sí?
Hay una obligación frente a una promesa. La letra de cambio supone una obligación de pago de una deuda adquirida, mientras que el pagaré es una promesa de pago por parte de un deudor. Y la apariencia física de ambos documentos, ¿sí?, por la estructura que proponen los artículos ya comentados en la diapositiva anterior, pues establece la diferencia entre ambos. Para finalizar, se expresan los juicios sobre esta unidad de acusada. Los títulos de crédito son empleados en el ámbito mercantil como medio de financiamiento, circulación de capital o garantía de obligaciones. Se convierten en documentos por el cual una persona hace el compromiso de hacer un pago a un acreedor en una fecha determinada y que esta es acordada entre ambas personas. Los principales ejemplos de este tipo de documentos son la letra de cambio, el pagaré, los cheques, el certificado de depósito que se otorgan en almacenes a favor de individuos que son depositantes de los bienes, y por último el bono de prenda, que es un anexo del certificado de depósito y le sirve al comerciante para obtener financiamiento con la garantía de que los mismos objetos que ahí se depositan podrán hacer efectivo el pago en caso de que el particular no pueda cumplir con su obligación de pago. Y esta ha sido la información de la unidad 3 de la asignatura Derecho Mercantil. Para finalizar, los diversos títulos de crédito son documentos que se usan en la práctica del comercio y tienen la finalidad de asegurar un pago ya comprometido de manera directa o a través de un tercero, como en el caso de las letras de cambio. Es todo en esta entrega. Se agradece infinitamente la atención que se quieran presentar a esta exposición. Muy buenas noches.